Me dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos cómo la fe de esta mujer cananea, ella le gritó al Señor cuando iba pasando. Dice que saliendo Jesús de ahí se fue a Tiro y a Sidón, y una mujer cananea le salió de encuentro. Pero como siempre sucedía, o a veces sucedía, los que estaban con el Señor siempre trataban de alejarla. Pero el Señor le dijo que le dejasen, que Él había venido, dice: yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo soy enviado a las ovejas del Señor, a las ovejas de mi Padre. Primeramente porque dice la palabra de Dios que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que necesitaban del Señor, Él los socorría. Y Él atendía su llamado. Y no le importaba si no fuesen tampoco israelitas o judíos. También recordemos a la mujer samaritana y también la parábola de la samaritana. Eran personas que no eran del pueblo de Israel, no eran judíos, no eran israelitas o de otra tribu de Israel, sino que eran personas ajenas a la tribu de Israel. Y los samaritanos se habían ellos mezclado con otras personas. Tenían raíces israelitas, tenían raíces algunos judíos, pero se habían combinado, se habían tenido mestizaje con otras personas. Pero aún así, el Señor tenía misericordia de ellos. Por eso la mujer samaritana, cuando llegó Jesús y se sentó a descansar, cuando estaba el pozo de Jacob, le dijo a la mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy samaritana? Ni siquiera eso puedes. Pero aquí vemos cómo esta mujer cananea le dijo que tuviera misericordia de su hijo. Entonces dice: ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y era una mujer cananea. El Señor vino al pueblo de Israel, pero le dijo esta mujer: trátame como un perrito, trátame como alguien que come de las migajas de lo que cae de la mesa de sus amos. Dice qué cosa tan llena de humildad, y de fe en el Señor. No importa cómo me llames, cómo me trates, pero yo quiero que tú tengas misericordia de mí, que tengas misericordia de lo que te digo. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella. Y nosotros tenemos también que ser humildes delante del Señor. Esto lo que denota es humildad.
Y el Señor, Él contesta todas nuestras cosas. Nosotros que no merecíamos, ahora sí que nosotros somos gentiles y somos como esos perrillos que no merecían. Es la verdad. No merecíamos la misericordia, porque solamente Jesús había venido al pueblo de Israel. Y Él venía como judío, por eso nació en la tribu de Judá. Yo vine a mi pueblo primero. Pero es el Señor mismo que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y nosotros que le recibimos, nos dio potestad, nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. A los que creemos en su nombre. Gracias a Dios. Y ahora a través de Jesucristo el Padre nos escucha. Y ya no somos aquellos perritos. Ahora somos hijos e hijas. Ya no somos criaturas. Esa es la palabra. Ya no somos criaturas. Ahora somos nuevas criaturas, nuevas naciones. Un pueblo adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y vamos a ver el tema de hoy, miércoles, que lo iniciamos la semana pasada, objetos bíblicos con poder, alejados de toda fantasía. Objetos bíblicos con poder. Y vemos nosotros muchas películas donde hay cosas fantasiosas. Y vemos nosotros ciencia ficción, que son cosas de fantasía precisamente. Y a mucha gente les gusta ver esas películas. Se imaginan otros mundos y se imaginan en el universo y viajes espaciales y otras dimensiones y otras cosas, seres extraños ahí creados en la mente de la gente. Muchas cosas. Pero estos objetos bíblicos están fuera de toda fantasía. Son reales. ¿Amén? Reales. Esto cuenta la historia bíblica que estos objetos existieron y algunos todavía existen, aunque algunos están en búsqueda de ellos, pero existen y algunos ya existieron en aquel tiempo. Y vamos a recordar solamente lo que dice Romanos 10:17. Dice Romanos 10:17. Yo tengo la versión Reina Valera 60. Ahí está una Biblia. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el escuchar. El oír es la palabra de Dios. Mucha gente dice, yo tengo mucha fe. Pero resulta que no lee la palabra de Dios. Y la Biblia se encuentra en su casa, tienen Biblia. En una ocasión yo recibí a muchos niños ahí en la escuela, con sus maestros. Y recibí a muchos niños, y como a unos 40 niños recibí de la primaria, de primero y segundo año. Y venía con su maestra, dos maestras y una mamá. Y les pregunté, ¿cuántos, a ver niños, cuántos de ustedes conocen la Biblia? Todos conocen la Biblia. ¿Sí? Y luego les pregunté, ¿cuántos de ustedes la leen en casa? Nadie. Uno nada más. Porque iba a la iglesia apostólica. Uno nada más. Cuando nosotros vivimos en un país en donde decimos que somos creyentes de Dios, ¿verdad que sí? Somos creyentes de Dios. Si le pregunta a cualquiera de la casa de su vecino, enseguida le va a decir que sí cree en Dios. ¿Verdad que sí? Pero qué curioso, no lee la palabra de Dios. Y la Biblia no es para tenerla abierta. Claro, son hermosos los salmos. Yo siempre les digo,
Algunos la gente la abren en el Salmo 91, que es hermoso el Salmo 91. Pero ahí está, todo empolvado el Salmo, pero ahí está abierto. O en el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me falta. Pero lo importante de la palabra de Dios es que yo crea lo que dice la palabra. Eso es lo importante. Y que yo lo lleve a la práctica todos los días. Si ahí dice que confíe en Dios, pues vamos a confiar en Dios. Si dice que yo debo amar a Dios sobre todas las cosas, pues tengo que buscar a Dios y amarlo sobre todas las cosas. Creer en la palabra del Señor, creer en Jesucristo, creer que el Espíritu Santo nos acompaña de día y de noche. El ángel de Jehová, porque dice la palabra, el ángel de Dios, o el ángel de Yahvé, dice otra versión, la versión católica, o el ángel del Señor, dice la versión internacional, la versión contemporánea de la Reina Valera. O el ángel de Jehová, dice la versión 60 y la versión antigua. Acampa, ¿qué dice? Alrededor de los que le temen. Y si yo tengo temor de Dios, o sea, creo que hay un Dios y tengo temor y me esfuerzo por buscarle y servirle y de obedecerle. Entonces tengo que creer también que los ángeles de Dios, que también existen, pues están alrededor mío y me defienden. Que no estoy solo. ¿Amén? Que no estoy solo y el ángel del Señor dice acá alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces el arcángel a Miguel habrá mandado huestes celestiales a que peleen por nosotros y nosotros ni cuenta nos damos? Yo en ocasiones que me siento así, como a veces que nosotros sentimos algo como mal cuando pasamos por algún lugar o alguna situación como que no nos sentimos bien. Esto no es normal, ¿verdad? Entonces yo he orado al Señor y digo, Señor, manda por favor a tu arcángel poderoso, a Miguel, y tus huestes, Dios, que peleen por nosotros. ¿Por qué? Porque son reales. No le pido al arcángel, le pido a Dios que mande a su arcángel. Porque tanto los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y el pueblo de Dios servimos a un mismo Dios. ¿Amén? Servimos a un mismo Dios. Y somos parte del reino de los cielos. Nosotros todavía estamos en la tierra, pero nos comunicamos con el Padre. Y los ángeles del Señor, ellos hacen campamento con nosotros y nos protegen porque somos parte del reino. Qué hermoso, ¿verdad? Para mucha gente esto suena falacia. Para mucha gente suena algo fantasioso. Pero es la realidad. Y todo esto viene por fe. Y podemos sentir por fe la presencia de Dios. Ahorita que estábamos cantando, decíamos, aunque nuestra fe a veces mengua, el Señor está y sentimos su presencia. ¿Eh? Cuando nuestro corazón se humilla delante de Dios, podemos nosotros sentir la presencia de Dios. Gracias a Dios. Entonces, veíamos la semana pasada, veíamos el arca de la alianza, luego vimos el manto de Elías, y ahora vamos a ver 3 más. La vara de Moisés es la primera. La vara de Moisés. El poder por medio de la vara de Moisés. O también le llamaban el callado de Moisés. Lo traía. La vara de Moisés, fíjense, para acreditar su misión, Dios le comunicó a Moisés el poder de hacer prodigios, de hacer milagros, cosas maravillosas ante los ojos de los hombres, por medio de una vara que tenía en la mano. Esta vara se convirtió en serpiente
abrió el mar rojo y se convirtió en serpiente cuando Moisés iba con el faraón a decirle que soltara al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Los hechiceros del faraón tiraron sus varas, ¿sabes? Porque traían también varas, pero ellos eran de lo ocultismo, de lo malo, de la magia negra, le dicen ahora. ¿Ves? Ellos tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero Moisés tiró su vara y se convirtió en una serpiente mucho más grande y se clavó a las serpientes de los otros, de los hechiceros del faraón. Abrió el mar rojo. Recordemos cómo cruzaron, ya que venían ellos huyendo del faraón. Vieron que el faraón venía detrás y le dijeron a Moisés: Moisés, viene el faraón detrás de nosotros con sus huestes, con sus soldados. Y obedeciendo a Dios, Moisés tocó el mar y este mar se abrió en dos. Se abrió en dos. Lo tocó con esa vara, con ese callado, lleno del poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que cruzaron el mar en seco. Qué maravilloso, cruzaron el mar en seco. Yo me imagino ver esas columnas de agua a los lados. No sé qué tan ancho habrá estado, pero dice que cruzaron el seco, pero a lo mejor veían a los lados hay ballenas, otras cosas de ahí, ¿no? Estas tortugas, peces, muchas cosas ahí. Pero ellos cruzaron el seco. Y Faraón venía detrás de ellos y también quiso cruzar, aprovechar lo que Dios había hecho. Pero lo que Dios hace para su pueblo es para su pueblo. ¿Amén? ¿Sabe lo que Dios hace? Las maravillas que hace son para su pueblo. Son para ti y son para mí. Para los que buscamos la presencia. ¿Amén? ¿Y qué pasó con Faraón? Cuando iban cruzando, cruzaron todo el pueblo de Israel y cuando Faraón iba casi en el medio, esas aguas se dieron y ahí murieron Faraón y todos su ejército. Hasta el día de hoy, hace poco, no hace muchos años atrás, encontraron vestigios de todavía de ese relato de cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Cascos, carruajes de aquel faraón que fue necio, ¿no? De oscuro corazón, a pesar que se había criado junto con Moisés. Por ahí se dice que el nombre de Moisés es un nombre de raíces egipcias, porque Ramsés tenía la terminación Ses y Moisés también. Wow. Entonces él era criado por la hija de Faraón, pero de mamá judía, pero en este caso de mamá israelita, y de su hermana, pues también por supuesto. Muy bien. Entonces abrió el mar rojo, convirtió el agua en sangre. Fue una de las plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto para que soltaran al pueblo de Israel. Hizo salir agua de la peña de Horeb y el Meribá también. Cuando el pueblo de Israel iba caminando, recordemos que caminaron en el desierto 40 años. Y si lo vemos nosotros, ¿cómo es posible que hayan caminado tantos años en un pedazo? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque el pueblo de Israel, cuando Moisés subió a platicar con Dios y Dios le dio las tablas de los 10 mandamientos, encontró al pueblo de Israel adorando un becerro de oro. Y eso enojó mucho a Dios, por supuesto, y al pueblo y a Moisés. Y Moisés quebró las tablas. Entonces,
por eso vagó el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Y cuando tuvo sed cerca de una peña, la peña llamada de Oreb, ahí tocó con esa vara Moisés esa peña, esa roca, y de ahí se brotó agua. Y que hace calorcito. Ha estado bien sabrosa esa agua. Y también en Meribá acompañó la oración del pueblo contra los amalecitas también. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba perdiendo contra los amalecitas. ¿Qué hacían? Y ahí vemos en la ilustración que los hombres que estaban a favor del pueblo, con Moisés, con el pueblo de Israel, me imagino que uno es Aarón, su hermano, levantaban a Moisés. Y cuando lo levantaban y levantaba esa vara, el pueblo de Israel ganaba. Pero cuando Moisés desfallecía, se venían las fuerzas abajo, perdía. Entonces, por eso nosotros, pueblo cristiano, levantamos nuestras manos en señal de victoria, porque nuestra fortaleza viene de Dios. De Él viene nuestra fortaleza, de Él vienen nuestras fuerzas, de Él viene nuestro ánimo para seguir adelante, de Él viene el amor para compartir. Nosotros vivimos, pero porque el Señor, Él vive, porque Él resucitó al tercer día. Por eso vivimos nosotros en el amor de Dios y en la paz de Dios. Por eso la compartimos. Si no, en vano estuviéramos aquí. ¿Eh? Pero porque el Señor vive, nosotros por eso levantamos nuestras manos y le adoramos todos los días. Y cada vez que nos reunimos en su casa, también adoramos al Señor y levantamos nuestras manos en agradecimiento. Y nosotros sentimos la presencia del Señor en nuestro corazón. El número 20 del 7 al 11, vamos a leer ahí, por favor. Números 20 del 7 al 11, la Reina Valera antigua. Y aquí tengo habla acerca de la fuente de Meribá. Algunos dicen de Meribá. Y dice el número 20 del 7 al 11, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Fíjense, tanta agua salió que todo el pueblo bebió agua y también los animales bebieron agua. Otro objeto es el poder de Jesús a través de su mano. Amén. Jesús, la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo también tenía poder. Porque el que la vestía tiene poder. ¿Amén? Hasta el día de hoy. Número 4, la túnica de Jesús. Narra la Biblia que estando Jesús un día en medio de la multitud, se acercó por detrás una mujer que padecía flujo de sangre. Y vamos a leer ahí en Lucas 8, del 43 al 48, en la versión Reina Valera 60. Lucas 8, del 43 al 48. ¿Ven? Dice la palabra del Señor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y se había ido con médicos. De aquel tiempo, recordemos que Lucas era médico,
el apóstol Lucas, el discípulo de Jesús, era médico. ¿Okay? Y yo creo que se quedaba maravillado Lucas cuando veía los milagros del Señor. Esto no lo puedo hacer yo. Esto no lo puede hacer la medicina, le dice Lucas. Y miraba, yo me imagino, maravillado de los milagros del Señor. Cómo él sanaba a tantas personas. Levantaba a los muertos, imagínense. Todo para cambiar Lucas ahí, ¿no? Y miraba todos los milagros que hacía el Señor en la gente que estaba ciega, en la gente que estaba coja, en la gente que estaba mal de una mano, estaba la gente leprosa. Tanta gente que el Señor hizo milagros. Y dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Y aquí vemos cómo la mujer no tocó al Señor. ¿No? No tocó al Señor, tocó el borde del manto de Jesús. El borde nada más. La pura tela tocó. Así es. Y esta mujer tenía 12 años con flujo de sangre. 12 años. Y esta mujer no andaba muy a gusto caminando. No. Era una mujer repudiada por la gente. Porque como tenía flujo de sangre y lo había tenido consecutivamente, una mujer con flujo no era permitido que anduviera con la gente, entre la gente, porque era una abominación. Y esta mujer no había parado el flujo en 12 años, así que no podía andar con la gente tampoco. Yo me imagino que esta mujer la golpeaba. Esta mujer fue golpeada, menospreciada, a lo mejor hasta escupida. Y cuando esta mujer, cuando Jesús preguntó que si quién le había tocado, Señor, te quiero decir, pero ¿por qué preguntas quién te ha tocado? Si toda la gente nos aprieta, hay mucha gente aquí. Entonces miraron a la gente, los discípulos, y empezaron, y yo no fui, y la gente dijo: no, tampoco, no, yo no quiero. Es como a veces digo: no. Pero la gente se abrió cuando vieron a la mujer y le dijo a esta mujer valientemente: yo estoy. Ella sabía que si tocaba por lo menos el borde del manto del Señor, iba a ser sana. Oyó que venía Jesús de Nazaret, oyó que venía el maestro de Galilea, que había hecho tantos milagros. Y pensó: si tan solo tocar el borde del manto del Maestro. Y dice la palabra de otra parte que ella se abalanzó, que fue arrastrándose, a pesar de que la gente la pisara, la golpeara, la apretujara. Ella iba y se abalanzó. Y alcanzó a tocar el borde del manto. A veces nosotros queremos que Dios nos supla muchas necesidades, porque tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad.
No hay alguien en la tierra, por más dinero que no tenga necesidad. Y el Señor lo que quiere es que nosotros persistamos en nuestra petición. Y esta mujer no se dejó vencer. Siguió insistiendo hasta que llegó al Señor. Y nosotros tenemos necesidad de algo, insistamos. No importa si a veces no podemos, si a veces las situaciones no nos dan, pero el Señor, yo necesito, Señor, que tú me suplas. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Yo necesito que tú toques mi cuerpo. Yo necesito que me sanes, Señor. Yo necesito que suplas aquello que yo necesito que tú pongas tu mano sobre ellos. E insistir, insistir, insistir. Por eso dice el Señor en su palabra, clama a mí. Y clamar no es estar orando despacio. ¿Verdad? Clamar es una voz de dentro del corazón. Así es. Desde adentro de tu corazón. Y dice el Señor, y yo te responderé. ¿Ven? Y yo te responderé, Señor, ve la sinceridad del corazón. La necesidad que tenemos real en nuestra vida. Y te voy a enseñar cosas grandes y dificultosas. Otra versión dice, y maravillosas, que tú no conoces o que tú no sabes. En Juan 19, del 23 al 24, Juan 19, del 23 al 24, vamos a ver otra parte de la Biblia. Y esta es la Reina Valera antigua. Y dice, y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte. Y la túnica, más la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. No tenía costuras, era una sola pieza. ¡Wow! ¿No? ¿Y de quién será eso? Para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes, y los soldados hicieron esto. Así que la túnica de Jesús era una sola pieza. No pudieron romperla en 4. Fíjense lo que querían hacer los soldados. Dividirse la túnica del Señor. Pero como vieron, dice que la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Pues qué manualidad tan bien hecha. Qué vestido tan bien hecho. En una sola pieza la túnica del Señor. Así que lo que resta, se dice que la túnica todavía se conserva, y vemos una imagen. Pero también lo que se conserva es cuando el Señor fue envuelto en la tumba, y se dice que el manto con que envolvieron al Señor, ¿cómo le llaman este? Bueno, está hasta el día de hoy, con el que al Señor lo envolvieron en la tumba, y sobre él echaron, por supuesto, perfumes, era la costumbre de aquel tiempo. Pero el Señor, cuando resucitó, por supuesto que el manto quedó allí, esa tela con la que fue envuelto, que era la costumbre de aquel tiempo. Y ahora
que es famosa la inteligencia artificial, que la escuchamos en muchas partes, por medio de ese telar, por medio de esa tela, de ese manto, como tiene varias partes del cuerpo del Señor, sobre todo la cara, han hecho en computadora con inteligencia artificial el rostro del Señor. Y se dice que ese es el rostro real de Jesús. Incluso le han dado animación al rostro del Señor. Lo pueden citar ahí, por ahí búsquenlo. Lo mejor ahí lo pongo en bajo el video. Lo voy a buscar. Pero yo primero no lo quise ver porque no es así. ¿No? Pero dice la palabra de Dios que nosotros no hemos conocido a Dios. Y al Maestro, al Señor Jesucristo, que es nuestro Dios y nuestro Señor, también es la segunda persona de la Trinidad. Tampoco nosotros le hemos conocido, sino que le conocemos por fe. Y le hemos recibido en nuestro corazón. Y está en nosotros y está con nosotros. Y un día le vamos a conocer tal y como es. Y entonces, lo que se había dicho, lo que era, vamos a ver cómo es. ¿Amén? Vamos a ver cómo es el Señor. Tal y como Él es. Ahorita todo lo que se haga en computadora, por más animación que tenga, son conjeturas humanas. Situaciones de algoritmos computacionales. Pero la realidad está en el cielo. La realidad que un día vamos a ver está en el cielo. Estamos en tiempos difíciles, tiempos proféticos, dice la palabra del Señor. Y el Señor viene pronto por su iglesia. Y nosotros tenemos que estar listos, preparados para estar con el Señor. Porque el Señor viene. Y un día le vamos a conocer tal y como es. Y el último objeto que vamos a ver en esta tarde se llama el aceite de la Santa Unción. El aceite de la Santa Unción. El aceite santo para ungir. Cuando nosotros oramos por alguna persona que tiene una necesidad especial, nosotros le ponemos aceite. Comúnmente es aceite de olivo. Y le ponemos en la frente para ungirle, porque así dice la palabra de Dios. Y poner la mano sobre ellos. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios y sana. Ya que ya tiene tiempo ese aceite. Pero el aceite orado, que hemos orado, es para ungir. Entonces, igual, en Éxodo 30, del 22 al 25, ahí precisamente habla del aceite de la unción. Y el aceite representa el Espíritu Santo, la presencia de Dios. El aceite de la unción santa es el aceite descrito en la Biblia en Éxodo 30, del 22 al 25. Fueron dados la lista de ingredientes a Moisés por Dios. Así que el aceite tiene una lista. En Éxodo, ¿cómo deberían hacer el aceite? De uso exclusivamente sacerdotal. Este aceite debería ser hecho según el arte del perfumador, un aroma rico, por los sacerdotes del linaje de Aarón o levitas. Recordemos que los descendientes de Aarón fueron nombrados los levitas, la tribu de Leví, y son los únicos que quedaron hasta el día de hoy, estando los descendientes de Aarón encargados del templo. Aunque ahorita no hay templo, pero sigue habiendo sacerdotes. Sigue habiendo levitas. También llamados Kohanim, a estos levitas. En la unción el aceite trae la dimensión de muerte y resurrección.
Si es un aceite perfumado, recordemos que en la resurrección del Señor, pues ahorita comentábamos que Él fue perfumado. Perfume caro. En aquel tiempo se decían perfumes de alabastro. Mucho precio, mucho precio. En Éxodo 30, del 22 al 25, en la versión Reina Valera 60, dice aquí el aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos. La mirra tiene un aroma muy rico. ¿Han oído la mirra? ¿No le ha tocado? Hay veces que viven ahí en la Universidad de Sonora. Yo recuerdo cuando estudiaba, hace ratito, y había unas personas que venían del sur y traían así muchas cositas chiquitas, así perfumes chiquitos y caros. Y uno de ellos era la mirra. Y a mí me llamó la atención: esa es mirra, mirra. La Biblia dice que es mirra. Pues, ¿cuánto te llevaron al Señor? Oro, incienso y mirra. ¿Por qué? Porque iba a ser sepultado. Significaba la sepultura del Señor. Y me acuerdo que lo olí y aceitosito, muy rico, muy rico. ¿Okay? La mirra también es una aceite. Entonces dice: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. La canela todos la conocemos. Esto es 250, de cálamo aromático 250. Ese cálamo, ese sí, vamos a tener que investigar qué es el cálamo. ¿Lo conocen? ¿No? Ahí te la vamos a poner. De casia 500, según el ciclo del santuario. Sé que hay un árbol que se llama acacia, no sé si sea pariente de acacia, ¿verdad? Una acacia. Según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un quinto. El aceite de olivas todos lo conocemos, lo venden ahí en los supermercados, en las tiendas. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Entonces el aceite de la santa unción tiene mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. 5 aceites, todos aromáticos. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Ahí está. Y ahí vemos los ejemplos. Está la mirra, pero ahí está el duro, la mirra. A mí me tocó verlo en perfume, ya destilado con aceitito. La canela que todos conocemos. Ahí está el cálamo. El cálamo. Tendría que verlo en físico, ¿no? Ahí está la casia, es la corteza del árbol. Y el aceite de oliva que todos conocemos. Entonces, este aceite es para ungirse. Nosotros vemos ahí el capítulo 133 de los Salmos, el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué es el óleo? El aceite. El aceite de la unción, que aquí estamos leyendo en Éxodo. El cual desciende sobre la barba, dice, de la cabeza y de la barba. ¿La barba de quién? De Aarón. Ahorita leeremos acerca de quién, de Aarón. Ahí está, del linaje de Aarón o levitas. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Todo era ungido, Aarón. También sus vestiduras, hasta sus pies, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. O sea, todo era ungido el levita, el sacerdote, con ese aceite de la santa unción
que Dios mismo le dijo cómo hacer. Qué hermoso, ¿no? Qué bonito ver ese aceite. Porque allí envía Jehová, porque eso dice, porque ahí envía el Señor. La versión católica dice, porque ahí envía Yahvé, bendición y vida eterna. Es importante que nosotros también usemos un aceite hasta el día de hoy de la unción, de la santa unción. Y ese aceite se sigue usando hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que hay cuando una persona es ungida? Sanidad. Pero también hay bendición. O sea, se invita a la armonía y a la paz, dice el primer versículo aquí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Dice el final, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que estos son los objetos, 5 objetos bíblicos de poder. Y el que se sigue usando hasta el día de hoy es el aceite de la santa. La presencia misma del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Bueno, le pido vamos a orar al Señor. Darle gracias. Gracias, Padre eterno, te damos la honra y la gloria en esta tarde, Señor, de hoy miércoles. Gracias, Jesús, por este tema, Señor, hermoso, Señor, que tú nos has traído, Señor, que hemos escuchado y que nos has hablado a través de tu palabra. Y podemos sentir tu presencia y podemos sentir que estos objetos, Señor, existieron realmente, Señor, porque uno de ellos es tu propia vestimenta. Aleluya, tu propio manto, Señor Jesucristo. Y aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre tocó, Señor, y rápidamente salió de ti, Señor, ese poder maravilloso, que aquella mujer fue sanada al instante. Así también, Señor, en esta tarde tocamos el borde de tu manto, Señor. Si alguno tiene una necesidad especial, como esta mujer, Señor, toque, Señor. Hagamos que hoy tocamos el borde de tus manos. Y lo hacemos por fe, así como dice tus palabras. Lo hacemos por fe, así como dice tus palabras. Aleluya. Porque tú aún sigues, Señor, despidiendo poder de ti, Señor, a través de este manto, Señor. Y tocamos el borde de tu manto en esta tarde en el nombre de Jesús. Aleluya. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nosotros y cada uno de los que están en sus hogares también, Señor. Y que este aceite, Señor, aleluya, sea enviado en el nombre de Jesús con esta palabra, Señor, y unja los corazones, y unja, Señor, cada una de las vidas, y traiga paz y tranquilidad a los hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Que traiga la paz de Dios, la paz de Jesucristo, y que se levante la bandera de Dios, la bandera de Jesucristo en todos los hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, aleluya, en todos los hogares, en este pueblo, Señor, y en todo Sonora, en todo México, en el nombre de Jesús de Nazaret. A cada uno de los hogares donde llega, Señor, esta señal, hasta allá, Señor. Toca las vidas, toca los corazones. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, también recibimos de ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, porque tu Espíritu Santo nos unge en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Recibimos de ti la paz, recibimos de ti la unción, recibimos de ti el milagro, Señor, recibimos de ti, aleluya, tu presencia maravillosa, tu seguridad, recibimos de ti, Señor, por fe,
aleluya, ese poder de Dios, ese poder de lo alto, Padre eterno. Te damos gracias, Jesús. A ti la honra y la gloria, Señor. Aleluya, revístenos. Y en esta tarde te pedimos que unjas cada hogar de los que estamos aquí y de aquellos que están en casa, Señor, también, que están en su trabajo, que van en el camino. Señor, unge sus hogares. Bendícelos, Señor. Aleluya, que haya paz en sus hogares. Enviamos tu palabra de unción, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos paz de Dios en cada hogar, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. A ti la honra y la gloria, Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. Dios me los bendiga. Gracias a Dios por estar aquí, acompañándonos en oración. Ya, vamos a estar un poquito más tarde. Les hace bien, bueno, porque va a empezar a hacer calorcito. Entonces podemos estar a eso de las 6. Las 6, ¿qué les parece? 6 de la tarde ya, por lo menos nos concentramos un poquito más porque el calor, ya a las 6 ya nos venimos y la oración. Dios me lo bendiga. Muchas gracias.